Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos una vez más al Centro Cultural Tomás y Valiente de Fuenlabrada. Agradeceros la paciencia por la espera debido a problemas de tráfico. Y vamos a dar comienzo a esta cuarta mesa del Foro de las Ciudades 2012, La Sociedad en Red, para la que contamos con los siguientes ponentes: Fernando Berlín, bloguero, director de radiocable.com, David Ugarte, fundador cyberpunk.org y especialista en redes, y como moderadora Carmen Bonilla, concejala de Bienestar Social del excelentísimo Ayuntamiento de Fuenlabrada. Señores ponentes, cuando quieran. Centro, ¿no? Supongo. Sí, y... sí, tienes razón. Cada uno en la esquina. No, si me parece que no nos hablamos. Y eso, ahora vosotros cuando hagáis como que os pegáis, pues... No, a ver. Creo que te... ¿Qué? ¿Que baje qué? ¿Esto? ¿Esto es tuyo, David? No. Entonces, ¿qué es? Yo Sí, que lo traigo bajes del- presentación, pero Ah, vale. si quieres... Vale. Sí. Luego voy a usar presentación. Fabuloso. Vale, genial, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Espero que hayáis tenido una comida espléndida, estupenda, hayáis hecho muy bien la digestión, os hayáis despertado, porque vamos a entrar en una mesa apasionante, en una mesa que va a dibujar nuevos retos, porque estamos en una nueva era, con nuevas dimensiones, y una era, yo creo que apasionante, porque si antes decía es un reto, pues es un reto porque nos reta. Y cuando te ocurre esto, te activan las ganas de entrar y de coger el toro por los cuernos, si me permitís la expresión, y decir, vamos a por ello, ¿no? Vamos a trabajar y vamos a introducirnos en este mundo tan apasionante que hay tanto por descubrir o que tiene tanto por ofrecer, ¿no? Me decían desde la organización que os recordara a todos y a todas que esta edición se puede seguir en directo por streaming y podéis participar a través del hashtag de Twitter #ForoCiudades, que lo uséis, que para eso está. Y una vez dicho esto, quería deciros que cuando me propusieron moderar esta mesa, pues pensé un poco en aquella máxima popular que el filósofo francés Michel Foucault decía, o repetía él, de que el saber es poder. Las recientes revueltas de Egipto, Túnez y Oriente Medio vienen a demostrar que los ciudadanos, en tanto que informados, están más empoderados, y esto representa también un reto para repensar la relación entre gobierno y ciudadanos. Como decía Manuel Castells en Comunicación y Poder, él hacía una pregunta y decía, ¿quién tiene el poder? Pues son los que tienen el poder, son los que tienen mayor capacidad de intervención en el espacio de la comunicación, y a veces son amplias redes espontáneas por móviles o por Internet. Y propone un concepto interesante, el Estado-red, que es el estado de la globalización. Los Estados-nación, en este caso, son simples nodos de una red de Estados y agentes políticos de la Unión Europea, de la OTAN, de la ONU, etcétera, que son los que hacen
una gobernanza mundial compartida. Algunos datos que muchos de vosotros ya conoceréis son interesantes porque nos muestran una radiografía importante de cómo está cambiando el panorama, ¿no? Nos dice que el 67% de los ciudadanos españoles es internauta, si bien son los jóvenes entre 16 y 24 años los que más uso hacen de esta red, ¿no? Pues son el 95% de jóvenes los que lo usan, ¿no? También en el 64% de hogares existe acceso a Internet y se suman a ello los nuevos dispositivos de este nuevo estilo de vida digital, porque el PC ya no es el centro de la vida digital, los portátiles están presentes en el 50% de los hogares, los teléfonos son inteligentes, los iPhones, los smartphones, superan ya a los ordenadores personales. El 20% de los accesos a Internet se realizan desde móviles y en eso estamos a la cabeza en Europa. Me decía un amigo hoy que, buscando algún dato para ayudarme a hacer esta presentación, que los pobladores los pobladores de Facebook podrían ser el tercer estado a nivel mundial. Yo no sé si esto es cierto, pero a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Pero es verdad que estamos en unos niveles de conocimiento importantes. Hillary Clinton y Obama definieron Internet como el nuevo espacio público del siglo XXI. En este mundo globalizado, Internet viene a ser el ágora o plaza pública de la antigüedad clásica. Esto se decía un poco esta mañana. Lo que pasa es que habría que añadir que esta plaza pública se parece más bien a un gran centro comercial por la cantidad de agentes y operadores privados que circulan en la red. Por otro lado, ¿quién utiliza ya YouTube, Facebook, Twitter, Twenty, el WhatsApp, Skype? Nuestra vida ya se mueve con términos con el iPhone, con los iPad, estamos conectados, con los blogs. Las palabras han adquirido otro significado. Estar en la nube ya no significa estar en el limbo. En fin, Internet ha cambiado nuestras vidas y lo ha hecho a un ritmo vertiginoso. Yo voy a concluir porque los que más saben de esto son estas dos personas que me acompañan, que son magníficos, estupendos, simpáticos, uno de ellos cumpleaños. En fin, va a ser... Estoy segura que va a ser una tarde muy interesante, apasionante, bonita y divertida. Y espero que vosotros os despertéis y nos sigáis en esto porque de verdad que no lo vamos a pasar bien. Pero para terminar, quería dejaros una larga reflexión también de Manuel Castells, porque hay dos pensamientos así que a mí me gustaría que se quedaran sobre la mesa y que fueran luego objeto de debate, ¿no? Dice Castells: ¿es Internet una herramienta de incremento de la libertad? Internet es una plataforma de comunicación libre y muy difícil de controlar, pero los usos de la libertad no dependen de Internet. Se puede utilizar la libertad para subvertir la libertad. Y hablando de esta nueva era de la información, dice: la difusión y desarrollo de ese sistema tecnológico ha cambiado la base material de nuestras vidas, por tanto, la vida misma, en todos sus aspectos. Es en cómo producimos, cómo y en qué trabajamos, cómo y qué consumimos, cómo nos educamos, cómo nos informamos, entretenemos, cómo vendemos, cómo nos arruinamos, cómo gobernamos, cómo hacemos la guerra y la paz, cómo nacemos y cómo morimos, y quién manda, quién se enriquece, quién explota, quién sufre y quién se margina. Las nuevas tecnologías de información no determinan lo que pasa en la sociedad, pero cambian tan profundamente las reglas del juego que debemos aprender de nuevo colectivamente cuál es nuestra nueva realidad, o sufriremos individualmente el control de los pocos países o personas que conozcan los códigos de acceso a las fuentes de saber y de poder. Por eso es tan importante este nuevo reto que yo decía. Y ahora sí, para entrar en esta nueva era, para comprenderlo mejor, pues contamos con Fernando Berlín a mi izquierda y con David Ugarte a mi derecha. Yo creo que los conocéis a los dos. Fernando Berlín, pues ya lo ha presentado Miguel Ángel Elías, es el creador de Radio Cable y su director. Ha recibido un premio Ondas, ha participado en numerosos programas de la cadena SER,
de la CNN, en La Sexta, en La 4, en Televisión Española, en Los Desayunos, en 59 segundos, en fin, es tan larga su trayectoria que os podría aburrir porque es un hombre que le ha dado tiempo a producir muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues está aquí y nos va a deleitar con sus conocimientos. Y posteriormente, y lo presento así de golpe para luego no haber interrupción, pues también está David Ugarte, que hoy es un año mayor que ayer y es un hombre pues que es bloguero, es rompedor, ¿no? Sí. Ya que estoy buscando esto. Bueno, él mismo, si tenéis opción, yo os aconsejo que entréis en su página porque él cuenta su biografía y cuenta cosas muy interesantes. Es uno de los primeros nativos digitales, así se define él. Y desde entonces su vida ha ido pareja a la evolución de los ordenadores personales y las nuevas posibilidades y libertades que le permitían disfrutar de todas estas cosas. Y ya sí que me callo porque sé que hablo mucho, me vais a perdonar. Tengo que controlar esta verborrea que tengo, pero me vais a perdonar. Ya me callo y os dejo primero con Fernando Berlín y luego con David. Fernando, adelante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Perdonad por el retraso, porque había un accidente en la carretera y eso ha hecho que estuviéramos metidos en un atasco y os ha tocado esperar, pero creo que así os han despertado un poco. Así que mejor, porque es una hora muy mala. Bueno, me pidieron hace unos días que les dijera cuál iba a ser el título de esta intervención y a mí me seducía mucho la posibilidad de hablar de la democracia después de Internet, de cómo la opinión pública está irrumpiendo como un nuevo poder con capacidad de transformar las cosas, ¿no? Veo difícil contaros algo que no sepáis porque veo que el auditorio es bastante joven y, en general, es más difícil que desde esta generación, yo ya estoy rondando casi los 40, y es más difícil explicarle a alguien que lleva toda la vida viviendo en esta revolución, ¿no? Pero voy a empezaros contándoos mi relato personal, mi historia personal y por qué creo en las raíces de la democracia y por qué creo en la igualdad de oportunidades y por qué creo que hay que alertar de una serie de peligros como esta desaparición del estado de bienestar que estamos contemplando casi de forma anestesiada y por qué creo que tenemos que combatir estas cosas que están pasando desde estas herramientas que nos dan la oportunidad de irrumpir y de manifestar nuestra opinión. Yo monté, por eso estoy aquí, por eso me han invitado, monté una emisora de radio por Internet en el año 97. Yo no tenía dinero, vengo de una familia que en ese momento se encontraba en una situación de desestructuración muy complicada y me tocó empezar a trabajar muy joven. Tenía 16 años cuando empecé a trabajar. Cuando en tu casa ves que tu madre se tiene que levantar a las 6 de la mañana para ir a trabajar y ves que las condiciones de vida no son sencillas, yo tuve que estudiar con becas porque no tenía otras posibilidades, te das cuenta de lo importante que es que los que van más deprisa apoyen a los que van más despacio, ¿no? Así ha sido nuestro mundo hasta ahora. Monté una emisora de radio en mi casa, no teníamos dinero, tuve que pedir un crédito para comprar un ordenador y en la habitación de mi dormitorio pues puse una mesa, una silla, un ordenador y lancé una cosa que se llamaba Radio Cable, que pretendía ser un medio de comunicación en Internet. Microsoft lo descubrió en la red sin saber que estaba en un domicilio y lo catalogó como uno de los 30 mejores medios de comunicación del planeta. Por esa casa, que era la casa de mi madre, vinieron presidentes de gobierno, pasó Felipe González, pasaron ministros, pasaron gente del mundo de la canción. Claro, tenían que pasar por la cocina para entrar a mi habitación y desde allí hacíamos entrevistas, ¿no? El mundo de Internet, y esa es la gran ruptura con lo que ha venido sucediendo hasta ahora, permite que una persona desde la habitación de su domicilio sea capaz de mirar al mundo y hacer que el mundo le observe. Eso es una ruptura tan históricamente importante, tan trascendental, que nunca se había dado en la historia de la humanidad, ¿no? Probablemente vuestra generación ya lo sabe, pero tened por seguro que hay una generación que lo desconoce completamente, ¿no? Estamos viviendo probablemente la transformación cultural histórica más importante de la historia de la humanidad.
Yo que me quedé sin batería hace 2 días y tuve que cambiar la batería del coche, me puse el teléfono con YouTube, donde hay un vídeo de un señor que cambia la batería en directo, me lo puse encima del motor y cambié la batería mientras veía el vídeo. Si tenemos en cuenta que a día de hoy todos los ciudadanos del planeta pueden compartir los conocimientos científicos a una velocidad que en la historia de la humanidad era impensable, podemos imaginar lo que esto supone para el conocimiento científico, por ejemplo, para la investigación sobre el cáncer. Que un investigador de Japón pueda estar en contacto directo con un investigador de San Francisco da unas posibilidades al conocimiento humano absolutamente desbordantes. Antes, cuando hemos llegado, me decían, me hace gracia cómo cuando vas a un programa de televisión preguntas en Twitter que la gente te dé ideas para el programa. Y es verdad, yo tengo la firme creencia de que la inteligencia colectiva es muchísimo más poderosa que la inteligencia individual. Es decir, en una comunidad de Twitter, como nosotros en la cuenta de Radio Cable, puede que haya 20.000 seguidores. Entre esos 20.000 seguidores hay algunos muy especialistas en diferentes áreas, en cualquier materia. Cuando yo voy a un debate y hay un ministro de Industria y yo pregunto, siempre hay 4 o 5 preguntas que seguramente el ministro no va a saber contestar, porque hay alguien que sabe formularlas, ¿no? Lo que quiero decir con todo esto es que la transformación es brutal, que a una generación nos ha pillado de lleno, que nos ha dado unas oportunidades brutales hasta el punto de que nos permiten proyectar con más altavoces después el mensaje que queremos transmitir, ¿no? Yo le he pedido a David que hablar primero por 2 razones. Primero, porque David es una referencia en este ámbito y lo va a decir de una forma mucho más intelectualizada de lo que os lo voy a contar yo. Además, le tenía citado en el texto, con lo cual así elimino el riesgo de hablar de lo que ya haya hablado él. Y además no compito con que hoy es su cumpleaños, con lo cual sabía yo que iba a ser una difícil competencia. Pero es muy importante, antes decía, cómo va a cambiar la historia de la humanidad que el poder de la opinión pública irrumpa y consiga cambiar la agenda, no solamente política, sino de la ciudadanía global, ¿no? El sistema que estamos viviendo tiene enormes enemigos, lo estamos viendo, como privilegios, derechos que teníamos ahora mismo conquistados y que nos han costado muchos años conquistar, se están viendo amenazados por fuertes intereses económicos sin que los ciudadanos podamos hacer nada. Y eso produce muchísima pesadumbre en los ciudadanos. Pero paralelamente hemos visto movimientos como el del 15M que han cogido y han situado el escenario de la política en las calles de cada ciudad. Y de pronto se produce una propagación brutal que no tiene comparación en el mundo, en la historia, porque además se ha producido en todo el planeta. Nace primero con algunos movimientos en Grecia, la primavera árabe, pero en España de una forma especial se planta una semilla que después salta a ciudades como Nueva York, París, Londres y tiene propagación global, ¿no? Aquí, desde hace algunos años, se estaba viviendo ese fenómeno. El 15M es un fenómeno relativamente nuevo, pero que ya tenía algunas raíces a las que podemos acudir, ¿no? Yo recuerdo perfectamente el 13M. El 13M es una fecha maldita porque, desgraciadamente, está muy politizada, porque si no, sería estudiada por las universidades de este país y por los sociólogos. El 13M, a pesar de lo que luego algunos periódicos han intentado dibujar, se produce porque un ciudadano, al que yo tuve la oportunidad de entrevistar, es un ciudadano anónimo, que además nunca ha querido que su nombre figure, envía un mensaje a un grupo de 12 amigos. Eso está además atestiguado en la factura telefónica. Un mensaje diciendo, jornada de reflexión, pero Urdaci está trabajando a las 8 de la tarde en la sede de Génova. Y se lo envía a 12 amigos. Cuando este señor se presenta en la sede del Partido Popular, se encuentra que allí hay más de 5.000 personas reunidas y toda la Puerta del Sol colapsada por gente que quería acercarse, ¿no? Aquí se produce un fenómeno muy curioso. Una sola persona con un teléfono móvil es capaz de darle la vuelta a la agenda de los medios de comunicación más importantes del planeta. Recuerdo bien eso porque seguí la historia desde el principio, ¿no? Por pura casualidad. Y una cosa sorprendente es que, a pesar de que a todo eso se le han buscado muchos enemigos y se dijo que detrás de eso estaba el Partido Socialista, se dijo que había periodistas, se dijo que había políticos, que había gente del movimiento contra la guerra, porque nadie podía creer que un solo ciudadano tuviera capacidad para hacer eso. Esa es la gran transformación de este nuevo mundo. Sucedió algo curioso cuando esa gente que fue rebotando el mensaje y se lo fueron enviando unos a otros, se personaron en la calle Génova.
de pronto la unidad móvil de la CNN, que estaba allí con uno de los, además de los presentadores más populares de la CNN, que venía a cubrir el atentado del 11M de 2 días antes y las elecciones 24 horas después, venía allí a hacer sus crónicas, pues él estaba en su camioneta y de pronto se encuentra con una marea humana a su alrededor. Ese señor solo tuvo que dar a un botón, conectar la antena por satélite y retransmitirlo en directo para todo el planeta a través de la CNN. Con lo cual, el efecto de propagación ya es absolutamente brutal. Si a eso se le añade el error de un ciudadano, entonces llamado Mariano Rajoy, que sale denunciando que se está acosando a la sede, cuando era, en principio estaba planteada, y así sucedió, así lo han descrito todos los que estuvimos allí y todos los medios que lo retrataron, una convocatoria absolutamente silenciosa y pacífica. Cuando ese señor sale denunciando el acoso que estaba sufriendo en la sede, provoca un efecto todavía mayor de propagación, ¿no? Pero, en definitiva, y a lo que quería ir, es que se produce este ejemplo al que me quiero agarrar, ¿no? La capacidad de la opinión pública para marcar la agenda tanto de medios de comunicación como de la política. Es decir, el poder que existe en cada uno de los ciudadanos que estáis sentados en esas sillas y el poder que existe no solo individualmente, sino como colectivos. Había algunos ejemplos que David Ugarte ha citado en numerosas ocasiones. Esto venía fraguándose ya desde hace una década, había sucedido en Otpor, en Serbia, la Revolución Naranja de Ucrania, la de Bielorrusia, de Albania, la caída del presidente Estrada en Filipinas, el 13M español. Todos ellos con un denominador común, a través de una herramienta tecnológica, a través de un teléfono móvil, unos a través de SMS, que era lo que entonces funcionaba para coordinarse con amigos, y otros a través de Internet, como ha ido sucediendo posteriormente en el 15M, por ejemplo, o en la Revolución Árabe, a través de Facebook y de otras herramientas, consiguen movilizar a cientos de miles de personas. Esto constituye una de las mayores preocupaciones de los gobiernos mundiales en este momento, la capacidad que tiene la ciudadanía. No solamente de los gobiernos. La revista Time este año, ya lo sabéis porque se ha hablado mucho, consideró que la persona del año era el agente movilizador, el protestador, le llaman, y hablan desde la primavera árabe, pasando por Occupy Wall Street a Moscú, los ciudadanos que son capaces de movilizar y demás. Para mí esto es de lo más sugerente. Es verdad que esto estaba ya descrito desde hacía tiempo. Había gente como Humberto Eco que había avanzado que estos tipos de movimientos de ciudadanos se iban a producir, que era lo que iban a provocar las herramientas tecnológicas, ¿no? Por supuesto, como toda gran evolución en las libertades, tiene enemigos. Yo no sé si visteis, supongo que sí, en las televisiones estos días, ayer el desenlace en Francia, el asedio a la casa donde estaba refugiado un terrorista que había asesinado a unos críos. El presidente Sarkozy, cuando se produce el desenlace, la policía interviene y mata a este señor. El presidente Sarkozy hace 2 anuncios. El primero, que se va a controlar a aquellos ciudadanos que viajen a países donde se da entrenamiento en el mundo árabe a células terroristas. Y el segundo anuncio, que se va a controlar a aquellos ciudadanos que consulten páginas web en Internet relacionados con el integrismo radical islámico. Claro, todo esto, si habéis leído El nombre de la rosa de Humberto Eco, recordaréis perfectamente cómo esto no es nuevo. La literatura siempre ha estado perseguida, un tipo de literatura, ¿no? Porque siempre ha sido considerado una herramienta también de proselitismo y de propaganda. Y es verdad que lo es, en muchas circunstancias lo es. Y es verdad que cuando un tipo cuelga un vídeo de los asesinatos que ha cometido, está haciendo una labor de propaganda, por supuesto, moralmente muy reprochable, ¿no? Pero hay algo más que eso. Hay grandes poderes económicos y políticos que están tratando de controlar el acceso que tienen los ciudadanos a ciertos contenidos. No digo que esté bien ni mal, digo que está pasando, ¿no? Yo tengo mi propia opinión, esto ha sucedido antes, y ayer que surgió este mismo asunto en un debate de televisión en el que participaba, uno de los de la tertulia dijo, claro, es como si censuras la literatura sobre pornografía infantil que hay, por el hecho de hablar de pornografía infantil. Y otro miembro de la mesa, muy conservador, dijo, hombre, es que no existe literatura de esa. Se le olvidó que uno de las manifestaciones de la literatura norteamericana moderna de Bukowski, que tiene un libro que se llama La máquina de follar, uno de los capítulos va básicamente de eso, ¿no? Es decir, según ese criterio, ese libro no podría estar en las estanterías de las librerías. No digo que sea un buen ejemplo, digo que es un ejemplo porque si nos ponemos a controlar quién accede a las páginas web y por qué accede, de los estudiosos del mundo árabe
dejarán de poder acceder a esos, por ejemplo, de cualquier catedrático de universidad. ¿Qué decir ya de los periodistas que acudimos frecuentemente a ese tipo de fuentes para saber qué es lo que está pasando en esos países? No para disfrutar de lo que está pasando, sino para saber qué es lo que está pasando. Y el conocimiento es saber lo que está pasando, independientemente de que a uno le guste o no le guste, ¿no? Quiero decir, todo esto, por supuesto, tiene mil matices. Seguramente habrá alguien en la sala que le parezca fatal este discurso y por eso lo matizo mucho. No quiero manifestarme ni a favor ni en contra. Quiero que quede muy claro que en este mundo donde todos tenéis un poder que no había concebido la historia antes, también hay gente que está intentando limitar y controlar esos poderes. Una de las batallas que vivimos precisamente en los últimos 3 años ha sido la de la ley Sinde. A mucha gente se nos ha acusado, yo estuve frontalmente opuesto, tuve además varias reuniones con la ministra, incluso de una me levanté y me marché de la reunión, y nos hemos opuesto porque bajo el argumento de la protección de los derechos de autor, que puede ser una conversación perfectamente sostenible, se estaba creando una ley que permitía cerrar prácticamente cualquier página web sin el control judicial, ¿no? Esto tiene un riesgo enorme, porque hoy, si yo hago una crítica al Gobierno, aludiendo a esos supuestos derechos de autor, primero te la cierran y dentro de 2 años, cuando demuestres que no violabas los derechos de autor, ya tienes derecho a volverla a abrir, ¿no? Claro, tenía unos riesgos enormes, lo que ha provocado una gigantesca movilización social. Cuando alguna vez hablo con la gente del Partido Socialista, dice, no, hemos perdido en las elecciones por la crisis. Digo, no, habéis perdido en las elecciones por la crisis, por la ley Sinde, habéis perdido por no cerrar Garoña, habéis perdido porque a la gente las promesas que le habéis hecho no las habéis cumplido. Dice, bueno, uno no pierde las elecciones por la ley Sinde, uno pierde las elecciones por decepcionar a los ciudadanos. Y los ciudadanos hoy se movilizan. La ley Sinde probablemente ha sido el detonante explosivo más importante que ha vivido la red de Internet en los últimos años en España, antes del 15M. Es decir, las conversaciones han girado más en torno a eso y han centrado el foco en donde se estaba dejando de lado al ciudadano gracias a eso. Yo no sé si ha sido definitivo para perder las elecciones, pero sí que sé que ha sido definitivo para que la gente pusiera el foco en que los ciudadanos tienen que cumplir con sus promesas, ¿no? y con la imagen que proyectan. Entonces, bueno, quiero poner estos elementos sobre la mesa porque sé que esto está planteado en términos de debate y que vamos a hablar todos pero sí quiero poner estos elementos para decir que ante estos nuevos peligros que surgen y estos enemigos de las libertades civiles en Internet, tenemos que manifestar una cierta oposición, porque la ley Sinde tenía muchas razones para ser puesta en marcha, pero tenía una fundamental para que nunca se hubiera puesto en marcha. Y es que no surge de la mente ni de José Luis Rodríguez Zapatero ni de Ángeles González Sinde, sino que surge de una reunión que unos papeles de un servidor llamado Wikileaks nos enseñan que sucedió en la embajada norteamericana, y es que fue la gran industria norteamericana la que dijo que había que cerrar en España el grifo a aquellas páginas web que difundieran contenidos que ellos decían estar defendidos por los derechos de autor, incluso a pesar de las leyes españolas que a día de hoy dicen que esas páginas podrían estar abiertas. Y porque un país extranjero, por muy poderoso que sea y por muy respetable que sea, como los Estados Unidos, en una reunión en su ministerio ni siquiera acuden ellos a la Moncloa, dado que son los invitados de este asunto, sino que consiguen hacer lobby porque su principal industria es la industria cultural y sus principales empresarios son empresarios de ese asunto, deciden que hay que controlar el acceso a ciertos contenidos, cogen y se crea una ley a tal efecto en España, ¿no? Que en términos de soberanía eso no se había, bueno, se había visto muchas veces, pero nunca lo habíamos conocido. Lo que pasa es que salió publicado en Wikileaks, ¿no? También otro ciudadano que decide hacer públicos aquellas conversaciones silenciosas que suceden a nuestro alrededor. Por tanto, hay un montón de enemigos. Y cuando digo enemigos señalando a la industria norteamericana de esto, digo que es enemigo por una razón. Podemos estar de acuerdo o no en que una película esté circulando libremente en Internet. En eso habrá gente que diga, pues yo creo que no, habrá otros que digan que sí. Yo, cuando alguien me pregunta, digo, nunca me gusta mezclarlo con la ley Sinde porque era un asunto diferente. Defendíamos que no se pudieran cerrar páginas web. Pero si hablamos de la libre circulación de la información, esta es la primera vez en la historia de la humanidad que un señor en el último despacho de Wall Street tiene acceso a la misma información y al mismo precio que el último señor que accede a un cibercafé en la India. Esto, en términos culturales, es una revolución que no se habían imaginado ni siquiera cuando inventaron la imprenta. Esto cambia la comunidad humana, cambia la especie humana. Si defendemos la especie humana, si defendemos la comunidad humana, necesariamente ante eso, por lo menos, tenemos que poner un pero, por lo menos un pero. Luego estaremos de acuerdo en que todo el mundo tiene derecho a vivir de su trabajo y habrá que buscar fórmulas para que
la gente que hace películas y que escribe libros tenga derecho y pueda vivir de eso. Pero por lo menos parémonos a pensar, porque estamos ante la mayor transformación a la que se le están introduciendo unas herramientas de regulación que son de otra época y a la que, insisto, por lo menos tenemos que analizarlas para saber a cuáles nos tenemos que oponer, ¿no? Dicho lo cual, yo ya me callo, digo, tenéis muchísimo poder, esto transforma la agenda, lo único que quería era poner unos ejemplos para que veáis que el poder que uno ejecuta en un teléfono móvil, por pequeño que parezca, cambia la agenda de los mercados, de los políticos, incluso de Obama, que obliga a que un embajador obliga al gobierno español a hacer una ley, o de un gobierno que es capaz de tumbar y darle la vuelta a las elecciones. El poder que tenéis es brutal y ese poder hay que utilizarlo y hay que utilizarlo bien. Y eso es lo que quería decir. Muchas gracias. David, te toca. Bien, si me pones la... Ahí está, perfecto. Sí, sí, en modo presentación. Genial. Lo veo yo, pero creo que no. Ahora. No, sí. Ah, genial. Bueno, a ver. ¿De dónde nace el poder? La historia que os voy a contar, que es una historia que espero que os inspire y os dé algunas ideas y luego nos permita pensar cómo usar esto para tener un futuro nosotros, esta generación, ¿no? Cómo dar una alternativa a la crisis. La idea que os quiere transmitir lo que os voy a presentar ahora, que es un montón de pequeños datos históricos con unos maravillosos dibujos que hizo una compañera que se llama Carla Bosserman, que es una ilustradora extremeña genial, ¿no? Y que buena parte del mérito de lo que vais a ver y que espero que os guste se debe a ella. Pues, ¿cuál es la idea que os quiero transmitir? La idea es que en cada época la estructura del poder ha sido un trasunto, ha sido paralela a la estructura de la información. Y la estructura de la información dependía de la tecnología que se estuviera usando en cada caso. Y ahora lo vais a entender. Vamos a hacer un viaje desde el siglo XVIII hasta ahora para explicar o para tratar de entender eso. Porque eso es dramático. Cuando elegís una herramienta, estáis eligiendo no una arquitectura de información, que eso es una cosa de los técnicos y tal, no. Estáis eligiendo una estructura de poder. Cuando eso se lleva dentro de una empresa, puede querer decir que es una cooperativa o puede querer decir que es una empresa basada en un líder místico, tipo Steve Jobs o un pequeño dictador. Cuando eso lo lleváis a la política, quiere decir que al final el gato al agua se lo va a llevar uno o que no va a haber dependencia de los líderes. O sea que la elección de herramienta y de tecnología no es nada inocente. Y en realidad la gran elección de nuestros días, la gran elección de nuestra generación es que por primera vez podemos elegir herramientas. Toda la gama de herramientas y, por tanto, ¿quiénes tienen el poder? Pero no me voy a enrollar más, voy a ir a la faena. La historia empieza en 1964. Un friki, un señor ingeniero con gafitas, arquetípico, llamado Polo Arán, que murió hace ahora justamente un año. Polo Arán murió hace ahora un año y unos días. A Polo Arán le piden que desde el centro del friquismo de la defensa americana, ¿no? ¿Os acordáis de una película que se llamaba ¿Os acordáis del matemático que acaba loco? ¿Cómo se llamaba esta peli? Una mente prodigiosa, que el matemático no es otro que el famoso Nash, que si alguno estudiáis economía, el equilibrio de Nash, ¿no? Bueno, pues a Nash trabaja en un centro, que es, si os acordáis de la peli donde le llevan, que es
el think tank de los matemáticos, los frikis, los ingenieros dentro de la defensa americana, donde les hacen preguntas muy raras. De esas preguntas viene la teoría de juegos. Pero una de las preguntas que hacen, y que le hacen en concreto a Pol Varan, es qué estructura, de qué forma hay que conectar los ordenadores de las grandes universidades de Estados Unidos que están recibiendo fondos para la defensa, para que en caso de que haya un ataque nuclear soviético, la red no queda destruida. ¿Por qué? Porque en una red, como eran las redes más comunes en la época, como las redes que conectaban ordenadores, que eran redes centralizadas donde los terminales conectan a un ordenador central, si extraemos el nodo central, la red desaparece. Entonces, ¿cuál es la primera idea? Hombre, redes centralizadas no funcionan, ¿no? ¿Qué tal si hacemos una red descentralizada, ¿no? Pues es una pregunta un poco obvia. Hombre, Pol Varan se da cuenta de que si es extraído uno de los nodos centralizadores de una red descentralizada, el resultado es que la red, si bien no desaparece completamente, sí queda desarticulada. Quedan otras redes y algún nodo suelto. Y él se pregunta, en un principio, como un reto matemático, ¿no? Si no habría una red cuya propiedad fuera justamente esa, es decir, que extraigamos el nodo que extraigamos, ningún otro nodo quede desconectado. Y llamó a esta tercera topología, le llamó la red distribuida. Y esta fue la topología elegida en 1964 para conectar aquellos ordenadores en una red que se llamaba DARPANET y que luego se llamó Internet. Pero donde Pol Varan veía ordenadores, donde veía inversiones públicas para la defensa y veía bombas nucleares soviéticas, nosotros podemos ver otras cosas. De hecho, podemos ver un relato histórico. Si nos vamos a 1702, el principal medio de comunicación, la forma en que se movía la información en 1702 era el correo de postas. Y ese era el mapa de las postas españolas en 1702. Como veis, es muy centralizado. De hecho, si querías llevar el correo desde Huelva a Cáceres, tenías que pasar por Madrid. O desde Cádiz hasta Málaga, tenías que pasar por Madrid. Una red completamente centralizada. Se hacía a caballo y había postas que cambiaban los caballos para que sobrevivieran toda la caminata, pero la lógica era la centralización. En el caso del Imperio Portugués, esto era todavía más radical. Por ejemplo, para llevar una carta de Río a Bahía, que están relativamente cerca, había que pasar por Lisboa. No solo es una cuestión de tiempo, esto es fundamentalmente una cuestión de poder. Brasil no tuvo movimientos independentistas de relevancia, que sí existieron en la América anglófona, porque las colonias no estaban conectadas entre sí, se conectaban a través de la capital. Este mundo, el mundo del siglo XVIII, es un mundo donde la legitimidad está en el centro, donde la identidad se da en el centro. Hay una identidad correcta, un poder correcto, la Iglesia y el rey, que están en la cabeza del reino, que es la capital, y que reflejan esa identidad y esos valores a las provincias. En ese momento aparece la primera prensa, pero claro, la prensa con opinión, la prensa con noticias, solo podía estar en la capital. Pues la primera prensa lo que da son noticias de arribo de barcos. En España, por ejemplo, es el Diario de Cádiz y el Diario de Vigo. Pero la primera prensa política
la primera que da noticias sobre lo que ocurre, solo puede estar en la capital. En la capital es donde llegan todas las noticias que mandan ¿quién? Los corresponsales, aquellos que mandan cartas al periódico. Pero el lugar donde ocurren las cosas es la capital, el lugar que genera la identidad, por lo tanto, porque es el único que puede contar el relato, es la capital. Es el mundo del correo de posta, es el mundo de la monarquía absoluta, de la hipertrofia del Estado moderno. Es tan fuerte la lógica centralista a la hora de configurar las relaciones sociales y políticas, que cuando llega la Revolución Francesa, y se forman los primeros partidos, como el Partido Jacobino, los clubes, ¿no? Se les llamaba clubes, tienen exactamente la misma estructura que la prensa. Es decir, hay corresponsales en las provincias, hay un centro y el poder se toma en el centro. Cuando la revolución triunfa sobre otros valores que los de la monarquía absoluta, en realidad el tipo de Estado que genera es el mismo Estado centralista, el mismo Estado que cree que solo existe una religión verdadera, aunque le llamaba la diosa razón, intenta instaurar un culto a la diosa razón, Robespierre, ¿no? Que la monarquía absoluta. Y por eso hoy todavía al centralismo extremo le llamamos el centralismo jacobino. ¿Y cuándo cambian las cosas? ¿Cuándo empieza a cambiar las cosas de los modelos centralistas, centralizadores de poder, a modelos más abiertos, a modelos más democráticos? Pues cuando un friki, porque en el corazón de la historia humana hemos estado los frikis desde el principio, inventa un aparato que sirve para mandar señales eléctricas que codifican información, que es un tal Morse. Este Morse, en 1844, crea el teléfono eléctrico. Como casi todas las cosas que nacen del entusiasmo de un friki, de un tecnólogo, el primer modelo no funciona muy bien. Es más, una parte fundamental del proyecto, que eran los cables, no funciona prácticamente en absoluto, porque todavía no se ha experimentado con cables y entonces no hay experiencia en hacer aislantes. ¿Qué quiere decir eso? Que cada aproximadamente 8 o 10 kilómetros hay que poner un repetidor. ¿Y qué es un repetidor? Un señor con un telégrafo que repite las señales que le llegan por el otro lado. Claro, si tú intentas, que era la lógica, reproducir la estructura de postas con señores que van repitiendo las señales, no tiene sentido darle una forma centralizada, porque ¿para qué vas a subir todo y bajar todo? Ya no estamos hablando de caballos que pueden aguantar durante 2 días en el camino. Estamos hablando de tener gente cada 8 kilómetros en mitad del camino, los puestos de telégrafo. Entonces, inmediatamente la forma que va tomando la red de telégrafos, es la de una red descentralizada. Si llego hasta Talavera con el cable, de Talavera saco ramales y pongo un repetidor en cada pueblo. Y por primera vez, la forma de las comunicaciones en los países centrales europeos va a empezar a ser descentralizada. Y eso quiere decir que lo que en España se van a llamar capitales de provincia van a empezar a jugar. Y van a empezar a jugar mucho. Pero no adelantemos acontecimientos. Hay un señor, otro friki, pero este bastante ratilla, un emprendedor, y ahora veréis por qué digo que era bastante ratilla, que se llamaba Reuter. Este señor Reuter era un chico que trabajaba en una agencia de contrataciones navieras en la costa alemana. Se dio cuenta, ya usaban el telégrafo, y se dio cuenta de que en realidad el telégrafo lo que estaba era acercando los mercados muchísimo, y que si él conseguía tirar un cable que recorriera el Canal de la Mancha,
y por lo tanto unir la red telegráfica inglesa con la red telegráfica francesa, él podría comprar y vender en la bolsa con ventaja. No es por esto que le llamo ratilla, le llamo ratilla por algo que os voy a contar después. Efectivamente, levanta dinero, monta la empresa y empieza a ganar dinero en bolsa. Pero se da cuenta que sus chicos, la gente que trabaja, pasan mucho más telegramas que noticias de bolsa y quiere saber qué puñetas se están contando sus empleados ingleses y franceses todo el rato. Lo que se están contando son las noticias. Y el tío dice, tate, no, pero si aquí hay un negocio, por esto sí hay que llamarle ratilla, ¿no? Y entonces dice, hombre, yo aquí monto una agencia que va a ser la primera agencia de noticias, que va a ser la agencia Reuters, y le vendo esas noticias yo al Times. Y nace el sistema informativo moderno, agencias que sirven a los periódicos. Y esto va a tener unas consecuencias políticas que ahora os voy a contar, pero antes... esto era cuando tendían el cable que me saltaba la diapo. Pero antes os quiero contar algo que pasa al muy poco, menos de un año después, de conectarse París y Londres, que imaginaos que era la revolución. Estalla la guerra de Crimea. La guerra de Crimea es al siglo XIX la guerra por las puertas de Asia. Es como hoy la guerra de Irak y Afganistán juntas. Es la caída del Imperio Otomano y el descubrimiento de los intereses, los primeros intereses europeos en el camino hacia la India. Entonces, todas las potencias europeas se van a aliar y van a mandar tropas. Los rusos van a defender a los turcos y todos los países occidentales van a alinearse en torno a Inglaterra para asegurarse que el reparto del Imperio Otomano caiga de su lado y dar la continuidad de comunicaciones. Reuters, que es muy listo, dice, hombre, pero aquí hay negocio, ¿no? Yo, si consigo tirar el cable en los barcos que llevan los soldados ingleses hasta Crimea, que está en la otra punta de Europa, voy a venderle muy caras las noticias a toda la prensa inglesa y, sobre todo, los movimientos de bolsa que van a depender del curso de las batallas militares, los voy a saber antes que nadie y realmente voy a poder ganar dinero con esto. Se busca de socios al Times y se busca de socios al Almirantazgo Británico y varios capitalistas que le ponen dinero. El cambio que hay a partir de ese momento en la cultura es imparable. A ver, eran momentos de leva masiva. Se levantaban los soldados, se les metía en barcos y se les mandaba a la guerra en la otra punta del mundo. Hasta ese minuto, la política de paz y de guerra, la política exterior, no era algo que formara parte de la agenda pública, del debate de los ciudadanos. No, eso más bien formaba parte de aquella gente que tenía una información especial, eran llamados los estadistas. Y por eso, al ministerio que llevaba la política exterior se le sigue llamando hoy todavía en muchos países Secretaría de Estado, porque era algo que no formaba parte del ámbito de la democracia, formaba parte del ámbito del Estado, no entraba dentro del debate. ¿Sabéis qué pasa? Que cuando Reuters empieza a vender las noticias prácticamente en tiempo real de la guerra a los periódicos locales ingleses, todos los periódicos locales ingleses empiezan a vender, porque todas las mamás de Inglaterra quieren saber qué está haciendo de sus maridos y de sus hijos que están en el frente de batalla. Es más, es una guerra entre comillas muy popular. ¿Os acordáis de la carga de la caballería ligera, la música? Bueno, es un episodio, es una opereta que nace de un episodio de la guerra de Crimea. Ocurren más cosas con la guerra de Crimea. El argumento tradicional de los que estaban en contra del sufragio universal era que había ámbitos sobre los cuales no correspondía al pueblo opinar,
porque solo iba a tener un impulso sin tener la información, de repente ver al pueblo movilizado y leyendo el periódico hace que ese argumento se caiga. Con la guerra de Crimea empieza el empujón final del sufragismo, ¿no? De la lucha por el sufragio universal primero y después por el sufragio femenino. Hay algo más. El pueblo estaba alfabetizado de un modo muy básico. Los periodistas tenían que mandar los telegramas pagándolos ellos y vive Dios que Reuters los cobraba caro. Así que el viejo modo de redactar, expresarse, de hacer retórica, por ejemplo, de un Castelar, que es de esa misma época en España, que todavía no tenía telégrafo, cambia radicalmente en el mundo inglés. Lo que hay que hacer es mandar las crónicas en frases muy cortitas, muy comprensibles, que sean fácilmente entendibles por el nuevo público al que la prensa está llegando y además contar las historias lo más comprimidito posible, porque si no me la compra el periódico de mi pueblo cuando le llegue el telegrama tengo que pagar un pastón. Entonces, lo que hoy consideramos el estilo canónico de hacer periodismo, frase corta, pirámide invertida, historia lo más comprimida y clara posible, nada de ampulosidades ni arreglos, es algo que nace producto del teléfono. No solo va a afectar a esto. Los patrones británicos, que en esa época se enfrentaban a las primeras grandes huelgas, se dan cuenta, bueno, el mundo de 1860, de la década de los 60, es todo lo contrario al mundo de ahora. Lo que sobraba en los años 60 era demanda, lo que sobraba era mercado. Entonces, la lógica era completamente diferente, ¿no?, por parte de los patrones. A los patrones lo que más daño le hacía de las huelgas obreras no era tener que mantener unos costes permanentes, sino perder la red de distribución y de clientes. Entonces, lo que se dan cuenta es que si se encuentran a los obreros delante haciendo una huelga, esto del telegrama es cojonudo, ¿no? Porque pueden mandar un telegrama a Bélgica, a una fábrica que se dedica a lo mismo, encargar la producción y no perder a los clientes y a ver quién aguanta más, si el capital o el trabajo. ¿Cómo reaccionan los sindicatos? Pues en 1863 los sindicatos británicos convocan a todos los movimientos progresistas, obreros, incluso nacionalistas místicos como era Mazzini, que era el gran protagonista de aquella reunión, y les convocan en Londres ¿para qué? Para crear una red que use el telégrafo juntos. No solo un fondo de resistencia para hacer la huelga, sino un fondo para usar el telégrafo y evitar que la producción ante una huelga se derive a otro país. Entonces, efectivamente se reúnen todos en el St. Martin on the Fields, ahí en una iglesia al lado de Trafalgar Square, y ahí lo que nace es la Primera Internacional. O sea, la Primera Internacional nace de una reunión convocada por los primeros sindicatos obreros ingleses para reaccionar al reto del telégrafo. O sea, porque la expansión era realmente imparable, ¿no? En 1866 se tira el cable que une Londres y Nueva York. En 1889 hay otro fenómeno llamativo que es la Exposición Universal de París, que es la primera exposición universal que tiene lógica de verdadera exposición universal, que es la exposición donde se construye la Torre Eiffel. ¿Por qué son tan importantes las exposiciones universales? Porque por primera vez la innovación se va a mover libremente de un país a otro. Es más, se va a mover instantáneamente. Y es tan importante que se muevan, que se crean unas cosas que son los depósitos de patentes, para que si alguien
pidiera información de algo, lo pidiera a un depósito, le mandaran por telegrama la patente y pudiera hacerlo. Muchas patentes no se cobraban. Estaban ahí, al modo en que hoy está el software libre. El tipo que crea la principal patente de la época, que es Eli Whitney, que crea la desmotadora de algodón, que es la que acaba con la mortalidad infantil en Gran Bretaña y luego en todo el mundo occidental, y pone a Estados Unidos en el mapa. De hecho, pone en marcha el motor que va a llevar al fin de la esclavitud. Eli Whitney, que convierte el algodón en algo común y barato, cuando era algo muy caro y la gente normal vestía de lana y se cogía unas infecciones tremendas. Eli Whitney nunca cobró por su patente, pero cualquiera podía recoger su patente yendo a una oficina de telégrafos. De hecho, las oficinas de telégrafos y las de patentes solían estar liados. Ocurre todavía más cosas. En un mundo que es el primer mundo que empieza a estar conectado, aparece la cultura popular global. En 1888, y aquí además se mezclan cuestiones de género interesantísimas, que es, claro, es que el telégrafo crea un mundo nuevo donde las oficinas son muy importantes y por primera vez están llenas de gente y donde hay que saber código para trabajar y trabajar bien. Código Morse, ya, no HTML, Morse, pero código. Y ese tipo de trabajos empiezan a hacerlo las chicas de clase media y de repente las mujeres de clase media, no esas obreras que hacían huelga, sino las niñas de clase media, ¿no? Iban a trabajar y tenían una autonomía económica. Dios mío, imaginaos los fantasmas que corrían por la cabeza de la opinión machista de la época, ¿no? Bueno, esos fantasmas generaron la primera gran figura de la cultura pop mundial, que es el primer personaje que se coloca ahí en los repositorios de noticias de las agencias y que empieza a vender en todo el mundo, porque de alguna manera responde a los miedos de todos, que no es otro que Jack el Destripador. Jack el Destripador, la primera internacional, el sufragio universal, son producto directo del telégrafo. Por desgracia, no son los únicos productos del telégrafo. En 1884, las potencias europeas han cableado toda la costa africana ya. Por primera vez, igual que se dirigió una guerra en Crimea, se puede dirigir la invasión y conquista de un continente entero. Así que en la conferencia de Berlín se reparte en África. Al telégrafo hay que añadirle el imperialismo. De alguna manera, el telégrafo hace posible la conquista de África. Sin el telégrafo no hubiera sido posible administrar los territorios que llegó a administrar el Imperio Británico. Eso se ve muy bien en la última novela de Vargas Llosa, cuando habla del Congo y de la explotación salvaje de las compañías del Congo, como lo primero que hacen cuando llegan a cada pueblo es poner una oficina de telégrafo, ¿no? Porque es donde se reciben los pedidos, los órdenes y los objetivos de extracción y se piden tropas para machacar a los locales cuando no están de acuerdo con ello. Pero no solo es el imperialismo Jack el Destripador, no solo la democracia le debemos al telégrafo, los partidos de hoy le deben su forma al telégrafo. En la década de los 80 hay un personaje muy interesante de la década de los 80 del siglo XIX que se llama Fernando de la Salle, que en Alemania, que se le va a ocurrir organizar el desarrollo de los sindicatos y de un partido político que represente los intereses de los trabajadores y los sindicatos, no al modo en que la izquierda se había organizado desde la Revolución Francesa, que era con un grupo de señores muy listos en la capital, sino creando grupos de obreros al lado de cada lugar donde hubiera una estación de telégrafo. De ese modo iban a poder estar intercomunicados. ¿Por qué
no montar alrededor de esa estructura descentralizada, de esa estructura veloz, de esa estructura que estaba dando los argumentos a la izquierda de la época, ¿por qué no montar una nueva forma política? Y esa nueva forma política se llamó socialdemocracia. Y la socialdemocracia alemana consiguió 1 millón de miembros. Fue el primer en 2 años, más o menos. Fue el primer partido democrático de masas de la historia de la humanidad. Y consiguió una bancada en el Parlamento. ¿Sabíais lo que es eso? O sea, no es que consiguiera un diputado. A ver, no es lo del Partido Pirata en Suecia. Es como si el Partido Pirata hubiera conseguido 1/3 de los asientos del Parlamento Europeo. Estaría el mundo en shock. Tan funcional era esa forma, pero al mismo tiempo tan dependiente del telégrafo, que la historia del telégrafo y la historia del socialismo, de la socialdemocracia, van a estar muy ligadas en la historia de Europa. Por ejemplo, hay un pueblo en Francia que se llama Clermont-Ferrand, que es un pueblo de mala muerte, pero que acumula, oiga, todos los congresos del socialismo, los sindicatos, los partidos comunistas. ¿Por qué todo el mundo en el siglo XIX y hasta la Segunda Guerra Mundial se va a reunir ahí, ¿no? Qué encanto, tendrán, no sé, unos precios especiales, ¿no? Harán oferta para sindicatos. No, bueno, lo que tenían es que era el punto central de la red de comunicaciones telegráficas francesa. En la fantasía de la huelga general revolucionaria, que es la del anarcosindicalismo y el sindicalismo revolucionario del siglo XIX, la idea era, si un congreso obrero se reúne, quiero que llegue cuanto antes la orden a cada pequeña agrupación obrera del país para que ese flujo de información no pueda ser cortado y, por lo tanto, para evitar la censura del poder, tengo que ocupar el centro. Tengo que ocupar Clermont-Ferrand. Así que Clermont-Ferrand ha sido la capital de la izquierda europea durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX. En España, que en fin, aquí las infraestructuras siempre han dejado bastante que desear, el primer caso terrible que pone a la izquierda contra las cuerdas en la Segunda República, que es Casas Viejas. Casas Viejas, si os acordáis, bueno, pues lo que hemos estudiado todos en el instituto es que fue una matanza de campesinos que se habían levantado en el pueblo de Casas Viejas y habían declarado el comunismo autogestionario, cenetista, ¿no? Bueno, en realidad los pobres de Casas Viejas no es que por su cuenta y riesgo hubieran declarado el comunismo revolucionario, es que había habido un congreso de la CNT que había mandado el telegrama para convocar una huelga general revolucionaria para ese día. Luego se echaron para atrás y se mandó un telegrama para decir que se retiraba la convocatoria de huelga contra el gobierno de Azaña. Pero como las infraestructuras en España eran lo que eran, a los pobres de Casas Viejas no les llegó el segundo telegrama y los mataron como cochinos. O sea, fijaos, toda nuestra historia está ligada al impacto que sobre el viejo mundo centralizado del absolutismo tiene el telégrafo. El telégrafo nos trajo el Estado federal, o aquí las autonomías más tarde y más débiles. La primera multinacional, nos trae el sufragio universal, nos trae el imperialismo, nos trae la cultura popular global. El impacto del telégrafo es brutal. Nos trae las independencias nacionales también. Nos trae, de hecho, la idea misma de nación, en alguna manera, tal como la concebimos hoy, no como se concebía en la Pepa hace 200 años, sino como se concibe en el siglo XX, en el sentido de una opinión pública viva que interactúa con una esfera mediática y que eso se refleja en el poder. Y ahora estamos en un salto que no es para nada un salto menor. Es un salto tan potente o más como el primer salto. En el primer salto pasamos del mundo centralizado al mundo descentralizado. Y hoy pasamos del mundo descentralizado al mundo distribuido de Internet. En el primer mundo el poder residía en uno, el rey.
el Estado. A su alrededor se aglutinaba la única identidad legítima, la Iglesia. Y el territorio mismo, expresión del cuerpo físico del soberano, era el cuerpo político que estaba centralizado en su cabeza, que era la capital, el gobierno, el soberano. Con el impacto del telégrafo, ese mundo centralizado, monoidentitario, donde solo hay una legitimidad, conoce el pluralismo. Ya no hay una capital, hay capitales. Ya no hay una identidad, hay distintos partidos que vertebran en grandes bloques, falsamente homogéneos, pero grandes bloques, la opinión. Y distintas formas legítimas de vivir. Es el mundo de la democracia tal y como la hemos vivido hasta ahora. Es también el mundo del capitalismo. Y ahora me gustaría tener unas palabras sobre el capitalismo y las nuevas tecnologías, que es algo que creo que merece la pena hablar. Y ahora pasamos de un mundo descentralizado y democrático y pluralista, más o menos, a un mundo que empieza a ser distribuido. Y cuidado ahí con las herramientas, porque en ese mundo distribuido caben muchas formas. La red no es totalmente distribuida. Y de alguna manera en la historia del Internet de estos años hemos hecho el camino de vuelta. Hemos hecho al revés, lo hemos hecho todo mal. Internet empezó siendo distribuido y la forma principal de compartir, generar opinión, información en Internet era también distribuida, eran los blogs. Cada uno tenía su blog y se comunicaba con el que tenía otro blog y no tenía que ir a la máquina de nadie, no tenía que ir al dominio de nadie. Pero de ahí parece que de unos años para acá empezaron a ser más descentralizada. Ok, más descentralizada que distribuida, mientras se descentralicen comunidades, en grupos de opinión, en tal, está todo bien. Pero hoy estamos yendo a las llamadas redes sociales, a Facebook, a Twitter, que son centralizadas. Y si no, que preguntárselo a los chinos o a los iraníes. Son centralizadas ¿por qué? Porque yo para comunicarme contigo a través de Twitter tengo que ir a Twitter y Twitter te da paso a mi mensaje. El día en que al gobernante de turno, y preguntárselo a los chinos o a los iraníes o a los dueños de grupos borrados de Facebook, le da por cortártelo, tú ya no puedes comunicarte con el otro. En una red distribuida, si os acordáis, quitemos el nodo que quitemos, no pasa nada. En la blogosfera no pasa nada. Si tiras un blog o tiras otro, la blogosfera como tal es independiente de la extracción de nodos. Por lo tanto, la información se mueve libremente. No así en estos medios distribuidos. No así con el desarrollo de las nuevas macroempresas tipo Google, tipo Facebook, tipo Apple, que están recentralizando la red y, por lo tanto, recuperando para una élite ese poder que la tecnología nos había permitido a todos. Es una reflexión. El mundo distribuido es un mundo ingobernable y por eso es maravilloso. Yo no miento a nadie, soy anarquista. No, me parece que es maravilloso porque es ingobernable. Quien lo pretenda gobernar creo que comete un error. Yo antes decía la duda entre los usos y los usos de la libertad, Fernando, yo soy como Jefferson, ¿no? Yo creo que la libertad es lo que nos hace humanos y su uso es tan deseable que no nos queda más remedio que tolerar el abuso. Y creo que todo esto tiene una pata y todo este mundo distribuido también es distribuido y se tiende a hacerse distribuido en lo que hace a la producción y distribución de cosas. Y que en esa medida, ese mundo globalizado de pequeños que se conectan entre sí, que no dependen de nadie, pone mucho en cuestión el capitalismo o aquello que había sido definido como capitalismo. Para acabar de asustaros, porque ya a los de derecha lo tendré muy asustado, para acabar de asustaros a los de la izquierda, yo soy un gran defensor del mercado. Trabajo en un grupo cooperativo que se dedica
a estas cosas, entre otras muchas, a las redes, y soy un gran defensor del mercado porque creo que es la única manera de generar autonomía para los pequeños. Desde el mercado, es el único lugar donde no dependemos de nadie. El mercado es la gran red distribuida. Entonces, yo creo en el mercado, no creo en el capitalismo. Es una cosa bastante rara, ya lo sé. Y creo que la aplicación de estas tecnologías al aparato productivo nos lleva a un nuevo tipo de modelo económico, que ya no es el capitalista, sino que básicamente es lo que en muchos lados se está llamando democracia económica. Y yo creo que la democracia económica, que es lo que nos puede sacar de la crisis, no para ahora, no esta crisis, sino este tipo de crisis, tiene que ver con la aplicación de lo distribuido y la distribución del poder, no solo en el ámbito de la opinión y de lo político, sino en el ámbito de lo económico. Así que os invito a preguntar, machacarme y debatir conmigo sobre cómo nos cargamos el capitalismo y por qué hay que dejar el mercado si llevamos Internet a su radicalidad. Muchas gracias. Muy bien, pues disponemos ahora de una media hora o así para entrar en debate. Os pediría que las personas que vais a hacer la pregunta os levantéis para que sepamos quién hace la pregunta, porque no vemos. Culpa mía. Ya. Bien, como os decía, por favor, os levantéis para saber quién hace la pregunta, decís vuestro nombre y, si os parece, hacemos primero un turno de varias preguntas, se contestan y así para poder darle más agilidad, ¿de acuerdo? Pues aquí estamos esperándoos. Gregorio. Bueno, a ti porque te conozco. Muy buenas. Mi primera pregunta es para Fernando Berlín y va un poco dirigida a... Se me ocurren muchas, pero esta creo que es fundamental porque creo que no me la debo dejar escapar. A ver, ¿en qué medida crees que influyes socialmente y te dejas influir socialmente en tu medio de comunicación, puesto que realmente sabes que es complejo emitir con todo lo que conlleva hoy socialmente a nivel de clero, a nivel de política, a nivel de económica, a nivel de... ¿Eres libre a la hora de actuar? ¿Más preguntas? Si quieres voy contestando mientras tanto. Sí. A ver, es muy difícil. Es verdad que cuando en el momento que tienes el foco, es evidente, yo sé que cuando voy a Televisión Española hay un tipo de discurso que no podría hacer aunque lo pensara en Televisión Española o lo mismo en La Sexta o lo mismo en otros sitios, ¿no? Pero también es verdad que, primero, la gente que me contrata sabe cuál es el marco a través del cual yo miro la vida y sabe cuál es la visión que yo tengo de la vida y de las personas y del sufrimiento y de la política por tanto, saben qué esperan de mí, ¿no? Ese ya es un primer filtro que se evitan. Yo no soy una persona especialmente radical en mis planteamientos de vida, ¿no? Es verdad que hay cosas que son más transgresoras, pero tengo visiones bastante próximas a lo que se puede decir. En mi blog muchas veces lo que sí que es verdad es que como pido opiniones a la gente y las recibes a tiempo real, también recibes las críticas a tiempo real y eso hace que de una manera o de otra no modules el discurso, pero sí sientas la sensibilidad social de forma más eficaz que si miraras hacia otro lado, ¿no? Vamos a ver, yo intento aprovechar lo mejor que da la inteligencia colectiva,
muchas veces cuando pido las opiniones que contaba antes o de otras maneras, intento evitar que me influya demasiado algunos de los peores aspectos. Yo recibo muchísimas críticas, como es natural, y cuando estás en ciertos focos sabes que son parte de ese trabajo, ¿no? Hay veces que salgo en alguna tertulia y hago algún comentario sobre la Iglesia, dentro de que yo soy profundamente tolerante con los planteamientos religiosos, y además intento trasladar eso para que la gente reflexione sobre lo importante, que es ser tolerante con lo que piensan los demás, ¿no? Pero hay veces que es inevitable. Entramos en el debate sobre el aborto y yo tengo una posición muy clara, ¿no?, sobre el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su vida. Eso no es muy popular siempre, pero... Y sucede con frecuencia que hay veces tal. Es verdad que en la forma en que uno hace el mensaje también está el estilo. Yo podría decir, las mujeres tienen derecho a abortar, suceda lo que suceda con el feto, y jamás diría eso, porque también soy sensible al otro planteamiento, lo cual no quita para que tenga una ideología y tenga una forma de entender el mundo. Entonces, es verdad que no siempre lo consigues porque, en fin, uno es una persona y aunque pone buena voluntad, a veces depende del auditorio y depende muchas veces también del tipo de compañeros que te toquen. Pues hay veces que estás más excesivo o menos excesivo y recibes más o menos críticas, ¿no? Pero intento plantear las cosas en términos que todo el mundo lo comprendería y todo el mundo podría compartir de alguna manera, por lo menos el este. O sea que si me preguntas, ¿te ves muy condicionado? Realmente no me veo condicionado. Yo creo que la gente es bastante más razonable de lo que muchas veces se piensa, ¿no? Pero hay cosas evidentemente que son, te digo, hablamos de la monarquía, pero es que yo tampoco soy muy radical en los temas, ¿no? Pero hablamos de la monarquía y yo sé que es un tema delicado porque despierta muchas susceptibilidades, ¿no? Pero tampoco tengo una visión especialmente radical y tengo una visión de la vida más republicana, porque entiendo que todo el mundo tendría derecho, no según el lugar en el que naces, sino según la especie en la que naces, ¿no? Pero aún así entiendo que la monarquía actual española cumple un papel histórico también como representantes de una historia que hemos heredado, que forma parte de nuestra conexión con el pasado, que forman parte de una especie de cuerpo diplomático que nos sirve para entrar en algunos países del mundo árabe y otros mundos que vienen con una visión más históricamente diferente a la nuestra y nos sirve, es decir, que veo cosas positivas dentro de mi planteamiento que sería más crítico, ¿no? Y lo pongo sobre la mesa y digo, esta es mi visión, yo no tengo por qué compartirla con todo el mundo, pero es la mía y la gente, en términos generales, salvo que uno sea muy radical de su rollo, la gente lo comparte bastante, o sea que no me siento muy condicionado, me siento más bien bastante abrazado y abrazo bastante a la gente por eso, o sea. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues esto significa que os ha quedado todo estupendamente claro, que estáis de acuerdo. Que he visto alguno en Twitter, porque estaba mirando y enviando alguna foto, y he visto alguno que estaba muy crítico, que hable ahora. Que hable ahora con la cámara. Que además, joder, digo, estaba haciendo fotos y dice, en Berlín está... No, está hablando por teléfono. No, estaba haciendo fotos y enviándolas a Twitter, que es el medio de comunicación que nos corresponde a todos. A ver. He visto una mano por ahí. Sí, José Luis. Sí, buenas tardes. Me llamo José Luis Moreno. Siempre me he presentado... Siempre me he presentado como José Luis Moreno. Soy sindicalista. Ayer yo decía que sois mi debilidad, que sois el futuro, que no os dé vergüenza, que hay que equivocarse muchas veces para acertar, que yo sé que tenéis un montón de inquietudes y por favor participar porque si en otros años ha habido foros importantes, este es el vuestro. Este no lo dominamos la generación mía y de más atrás, lo domináis vosotros. Y ayer hice un pequeño ejemplo. Entonces, vamos a ver, para motivar un poquito, denominador común. ¿Os ha quedado clara la idea, lo que quiero decir y lo que quiero transmitiros? ¿Qué denominador común tienen? Fijaros en el ejemplo. El acelerador y el freno en un coche. Los tarros de azúcar o de sal en una cocina. Los medios de comunicación que hay ahora y la libertad que tenéis para hacerlo. ¿Encontráis un denominador común en estos tres ejemplos simples? Que tenéis que utilizar el coco. Porque si yo ayer puse el ejemplo de que fui a una aldea, fui utilizando el acelerador y el freno del coche y pude llegar a tiempo. No antes, no me pegué un trompazo ni nada de esto, llegué. La sal y el azúcar en ese
restaurante donde fui, tuvo el toque justo de sal en el guiso, buenísimo, y unas natillas de postre de azúcar, el toque justo, porque seguramente que el cocinero hizo un buen uso de esos elementos, utilizando su libertad para echar todo esto. Y las nuevas tecnologías y la libertad que tenéis que saber interpretarlas bien para no hacer un abuso, que ayer se planteó un poco cómo se andaba en esto. Entonces, yo creo que a partir de este ejemplo, de que vosotros sois el futuro y de que vosotros tenéis una herramienta, no ha habido generaciones pasadas con mayor información, con mayor libertad que la que tenéis vosotros. Pero tenéis que hacer un buen uso de eso. Y a mí me gustaría, haciendo este ejemplo ya, y no me quiero enrollar mucho, a ver si se motiva, os pediría un favor, que os solidaricéis conmigo. Ya he dicho que soy sindicalista, la semana que viene hay una huelga por una reforma del mercado de trabajo. ¿Sabéis lo que significa eso? Pues el ejemplo que puse ayer. El ejemplo que puse ayer es que había un chaval que estaba en la cárcel y le habían quitado la libertad de quitarle el móvil. No la puede usar. Como el agua. ¿Y os imagináis para vuestros padres y para muchos de los que estáis aquí que vais a poder sufrir seguramente esta reforma, lo que significa que nos quiten a los sindicalistas la libertad de poder ejercer nuestro derecho recogido en la Constitución, que es el derecho al Estatuto de los Trabajadores? ¿Os imagináis? Seguramente que utilizando la estadística de la probabilidad, algunos de los que estáis aquí, vuestros padres o conocidos, van a sufrir lo que viene en la reforma que ha hecho este gobierno. Entonces, utilizar vuestros medios de comunicación. Hacedme un favor, mandar un correo a todo el que conocéis que José Luis Moreno ha dicho que os podéis quedar sin teléfono si la reforma sigue adelante. Y veréis como hay un montón de gente que ha sido expropiada de su casa porque hay crisis y no puede pagar. ¿Creéis que van a pagar el teléfono de sus hijos los padres que se quedan en la calle? Pues eso es lo que tenéis vosotros ahora en la mano también. Tenéis el futuro de poder transmitir con estas redes que la semana que viene hay una huelga y que hay que ir todos y todos tenéis que apoyarla. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Yo voy a proponer a la organización que te incluyan en todas las mesas de ponente. Bueno, sin ti no sería lo mismo, así es que muchas gracias por tu intervención. Entiendo que era una reflexión más en voz alta, más que una pregunta. No sé si queréis añadir algo, los ponentes de la mesa. Pues, sí, porque ya que nos da... Claro, perdón. Ya que estamos... No, pero ya que me ha dado pie, Sí. Más allá de las palabras de José Luis que decía... Vamos a ver, yo creo que hay que aprovechar cualquier foro público, creo que esto es importante y por supuesto yo también me voy a dar el gustazo de hacerlo, para manifestar una opinión y para denunciar lo que muchos creemos que se está produciendo a nuestro alrededor, ¿no? Es verdad que hay una huelga general la semana que viene y es verdad que cada uno de vosotros tenéis la libertad y el derecho de asistir o de no hacerlo, o la responsabilidad de hacerlo o de no hacerlo, ¿no? Pero yo creo que hay algo muy importante que sí me parece que deberíais poner el foco, y es que todos los derechos de los que hemos disfrutado hasta este momento están siendo cambiados. Y eso puede ser bueno o malo en función de que nos den más derechos o nos den menos derechos. Pero todo indica que se está produciendo un enorme cambio de modelo a nuestro alrededor sin pedirnos opinión, sin que nosotros podamos hacer algo. Y yo lo que no tolero y sí me parece lamentable, porque entiendo que haya gente que diga yo es que no quiero asistir a esa huelga general porque estoy de acuerdo con ese cambio de modelo. Yo eso no solamente lo acepto, sino que me parece muy seductor para hablarlo. Pero lo que no tolero, lo que me parece intolerable, y ahora me voy a poner serio con el de la camisa verde que está hablando, porque me parece intolerable que no seamos sensibles a la necesidad de acción. O sea, lo que no vale aquí es decir esto no va conmigo. Podéis decir, podéis manifestaros a favor o en contra, podéis decir que no hay que ir porque este modelo es bueno para este país o lo que sea, pero ser responsables con lo que estáis haciendo, vosotros y nosotros. Solo una cosa.
Digo hacerlo, porque si no las decisiones las van a tomar otros por vosotros. Y cuando miréis atrás diréis, ¿quién coño me ha llevado hasta esto? ¿Y por qué yo no estaba allí diciendo lo que pensaba, ¿no? Simplemente es eso. Hola, hola. David. Tengo una pregunta. Para David. Antes te has autoproclamado anarquista y, sin embargo, después has venido a decir, has metido la palabra democracia en lo que sería la solución. No, repite. Perdón. Antes te has autoproclamado anarquista, lo cual me parece guay. Pero después has utilizado el concepto de democracia económica, si no me equivoco, y eso, como anarquista, a mí me choca. Me choca un poco y me gustaría que lo explicaras un poco. Guay. Jo, qué bien. Como dice aquel, me encanta que me haga esta pregunta. Y, bueno, a ver, no es para nada, de hecho es la tradición fundadora del anarquismo, es Proudhon. La democracia económica es Proudhon. Pues a Proudhon era mucho menos listo que Marx, que era un genio, y Marx le dio bastante caña, pero a las finales yo creo que llevaba razón Proudhon. ¿De dónde? A ver, no te voy a hacer la historia de la democracia económica de Proudhon aquí, ¿no? Que es una presentación muy bonita que también he traído, por si acaso. Pero sí me gustaría marcar por qué la actualidad de la democracia económica hoy, que creo que es lo que te interesa. Mira, si representas lo que era la población, la productividad y la renta per cápita de la gente desde 1700, igual que hemos empezado hasta hoy, ves que a lo largo de la historia de la humanidad va paralela al eje de abscisas. Y a partir de un momento, a finales del siglo XVIII, eso se convierte en una asíntota que va hacia el eje de ordenadas. O sea, y la renta per cápita aumenta también sin parar. Eso sin entrar en el rollo distributivo. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué pasa de ser estanca a crecer? Lo que ocurre es la incorporación de un nuevo factor, un factor que es revolucionario, que tiene que ver con la tecnología, que va ligado a esto del telégrafo, y que es el capital industrial. El capital industrial, gracias a las nuevas tecnologías mecánicas, el motor de vapor, de repente los que tienen la capacidad de juntar los antiguos capitales comerciales y convertirlos en nuevas tecnologías productivas son los que tienen la capacidad de producir y producir para un mundo que tiene mucha hambre, literalmente, y hambre de todo. Pero ese bien es tan escaso y está tan ligado al poder político del Estado moderno que pone sus condiciones. ¿Y cuáles son sus condiciones? Y eso es lo que llamamos capitalismo. Sus condiciones es cada factor de producción va a ser pagado por su precio de mercado. El capital, el trabajo, por el salario, el capital por el tipo de interés, ¿no? El capital corriente por el tipo de interés, y mi factor va a ser premiado con todos los excedentes. Esa es la base del capitalismo industrial. A partir de ahí tiene un montón de derivadas, pero cuando Proudhon y Marx se acercan al capitalismo, con lo que se encuentran es con eso, es que hay un factor que se está llevando toda la tarta, y no solo llevando toda la tarta, sino dándole forma a la institucionalidad, al derecho mercantil, al derecho laboral, a la vida entera, al Estado, para legitimar ese quedarse con el conjunto de la tarta. Vale. Sin meterme todo lo que fue y qué significó el estado del bienestar, todo lo que fue, todo lo que significaron los movimientos obreros, a dónde fueron en el siglo XIX y en el XX. ¿Qué es lo que nos ha pasado en estas últimas décadas y que todos hemos visto del 89 aquí? Han pasado tres cosas. Primero, bueno, en un mundo donde faltaba mucho capital y donde la propiedad del capital industrial era inmediatamente, y luego el capital financiero, era inmediatamente la propiedad de la empresa se configura como una tiranía. En el mejor de los casos, como una oligarquía de los dueños del capital.
Solo hay una serie de movimientos que empiezan en el anarquismo de hecho, en el socialismo utópico, ¿no? con Fourier, ¿no? que van a intentar darla a la vuelta, pero siempre a través de lo que hemos llamado cooperativismo. Que el cooperativismo, a pesar de lo que diga la Wikipedia y otros, no nace en Inglaterra, nace en las tierras comunales. Y algunos fourieristas, en su mayoría, los commons, lo que hacen es darle estatutos modernos. En España, 60 años antes de la primera cooperativa británica, ya había cooperativas modernas. Y esas cooperativas modernas han sobrevivido a pesar de una carencia histórica de capital, con algunos movimientos muy destacados, como Mondragón, cientos de miles de trabajadores. El movimiento cooperativo en España, a día de hoy, está creando empleo. No lo hacemos tan mal. Por lo tanto, el cooperativismo ha demostrado que funciona aún bajo un régimen donde el capital era muy escaso y no estaba a disposición del área democrática de la economía. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que a partir de cierto momento, y tiene que ver con estas tecnologías, el capital se vuelve, las rentas de las empresas competitivas en el mercado, que están en el mercado, dependen única y exclusivamente de la innovación. Cuando no dependen de la innovación, dependen de rentas que solo han podido conseguir capturando y mangoneando al Estado. Eso evidentemente lo hacen un montón de grandes empresas y no es por nada, pero tan importante como la reforma laboral está siendo la reforma de los organismos reguladores, y yo ya que ha hablado Fernando de la laboral, hablo yo de esa, la reforma de los organismos reguladores amenaza con darle al poder a Telefónica sobre las telecomunicaciones, a las eléctricas sobre la electricidad, y los propios presidentes de la Comisión Nacional de la Energía y la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones lo han dicho, lo han expresado, lo han dicho claramente. El mercado va a ser eliminado a favor de las grandes empresas españolas de los capitales nacionales. Bueno, salvo en esos casos donde existe, que son la mayoría por cierto, donde existe un libre mercado de verdad, por ejemplo, la fabricación de lavadoras, la democracia económica funciona mucho mejor y nosotros ganamos, y las cooperativas ganan, y los trabajadores independientes ganan a las grandes empresas. Porque hoy, y no lo digo yo, lo dice un señor que se llama José Ignacio Gurigolzarri, que fue consejero delegado de BBVA y por lo tanto no ofrece ninguna sospecha de excesos cooperativistas, hoy el conocimiento es más importante que el capital. De hecho, hoy hay exceso de capital en el mundo, por eso lo están regalando los bancos. El conocimiento es más importante que el capital y, por lo tanto, los incentivos en la empresa ya no te soportan una empresa tiránica, esa empresa alienada, jerárquica, piramidal, donde ninguno de nosotros quiere trabajar y que le ha arruinado la vida a bastantes generaciones de humanos, ¿no? Pero no hace falta, digamos, prohibirla, es que les ganamos en el mercado y les ganamos construyendo nuestra autonomía de esos mercados tramposos que quieren, y nuestra autonomía se construye a base de que las empresas sean nuestras y sean gestionadas democráticamente. ¿Qué quiere decir democráticamente? Que la propiedad ya no está en el capital. La propiedad del capital y la propiedad de la empresa no tienen por qué ser lo mismo. La propiedad de la empresa puede ser de la gente que trabaja en ella. Los propietarios del conocimiento que solo se mantiene, a diferencia del capital, extendiéndolo lo más posible en vez de concentrándolo, con lo cual tienes una dinámica social, económica y política completamente diferente. ¿Qué es la democracia económica hoy? La democracia económica es un cooperativismo que sabe no emborracharse con las escalas, que es capaz de generar empleo y que sobre todo es capaz, y lo está demostrando, de generar autonomía para las personas. Mirad cuál es el lugar de la península ibérica donde menos ha afectado la crisis. En cohesión social, en desempleo, el único lugar que tiene unos datos similares a antes de la crisis, que está como si todo hubiera seguido siendo igual. ¿Sabéis qué sitio es? Los valles guipuzcoanos. ¿Y sabéis por qué? Porque está el mayor grupo cooperativo
europeo ahí, que es el Grupo Mondragón. O sea, la democracia económica está ganando esta crisis cuando el capitalismo claramente lo está perdiendo. Personalmente, creo que es la reivindicación de todo lo que los anarquistas de mercado, los proudhonianos, hemos pensado siempre, que la solución del problema social eran las cooperativas, el libre mercado, la democracia y administraciones locales fuertes. Muy bien. Hemos concluido nuestro tiempo. Es la hora de la siguiente mesa. Yo os agradezco muchísimo, habéis sido un público estupendo. Al final nos hemos enganchado. Bueno, espero que también durante el debate, porque yo no tengo aquí teléfono, no he podido participar, pero según nos contaba Fernando, sí que estabais participando. Así es que, pues nada, pues el objetivo se está cumpliendo y vamos a esperar a la siguiente mesa en la que vamos a aprender más y mañana más. Y deciros que para mí ha sido un honor compartir esta mesa con Fernando y con David y que espero que todos vosotros hayáis pasado un rato agradable y que nuestras neuronas se hayan activado, ¿no? Y nada más, muy buenas tardes.